Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sana Distancia, Saber para Prevenir. Saludamos de manera muy especial a todos los televidentes del Gran Santander que nos ven a través de los diferentes cableoperadores, también a quienes nos ven en todo el país y por supuesto a quienes se conectan a través de www.canaltro.com. Pero antes de iniciar nuestro programa, la recomendación que estamos realizando desde el Canal Tro con todas las personas es a realizar la debida desinfección de las manos utilizando el alcohol o el gel antibacterial. Lavársela cada 20 minutos nos ayudará a prevenir los contagios de COVID-19. Es muy importante cuidarnos a nosotros mismos y desde luego cuidar a nuestras familias y cuidar a las personas que hacen parte de nuestro sitio de trabajo como la familia del Canal Tro. En este momento no porto la debida careta y el tapabocas porque estoy sola en el set. Sin embargo, seguimos todos los protocolos necesarios de bioseguridad. Y ahora sí, pasando al tema del día, como lo es el desempleo en esta época de pandemia. Y es que la economía no ha sido nada favorable en el país, tampoco en la región. Pero conozcamos en cifras cuál es el contexto económico a la fecha con el coronavirus. Según las cifras del DANE, la tasa de desempleo en Colombia es del 21.4%, una de las cifras más críticas de toda la historia. Aumentó 10.9 puntos porcentuales este año con respecto a la cifra que se presentó en el año 2019. En el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, la cifra de desempleo es del 18.8%. Quiere decir que 69.000 personas se quedaron sin empleo en este mes, para un total de 134.000 personas desempleadas en esta región de Colombia. En el caso de Cúcuta, la tasa de desempleo es del 29.2%. Quiere decir que 3 de cada 10 personas se quedaron sin empleo durante la pandemia. El COVID-19 acabó con la tranquilidad y el empleo de muchos trabajadores que día a día vivían con su sustento y llevaban el alimento a sus familias, pero según las últimas cifras del DANE, la situación económica no trae buenos augurios. Por edad, el grupo más afectado en la actualidad es el de los jóvenes entre los 16 y los 20 años. Primero, porque su experiencia laboral es menor y segundo, porque su carga académica es mayor. Mientras los efectos del COVID-19 siguen marcando la historia, también la quiebra de las empresas y las tasas de ocupación aumentan la desigualdad y la pobreza. Sí, esto preocupa primero porque la falta de empleo genera carencia de oportunidades, problemas de generación de ingresos, pero sobre todo también puede profundizar la pobreza monetaria y la pobreza extrema en el caso de Cúcuta y su área metropolitana, que ya tiene datos bastante altos, casi del 36% de pobreza monetaria y 7% en el caso de la pobreza extrema. Tanto entonces la diferencia radica, como ya mencioné anteriormente, de la estructura productiva de cada ciudad para las medidas y el comportamiento del mercado laboral frente a el fenómeno sanitario de COVID-19. Por su parte, las autoridades en el oriente colombiano siguen reactivando gradualmente la economía y realizando políticas públicas para brindar formalidad a algunos sectores. Gracias a nuestra compañera Pilar Mejía por ese informe que nos permite contextualizarnos de cómo estamos en cifras en materias económicas. Pero para profundizar sobre este tema nos acompaña Sebastián Obregón, quien es un destacado economista y es nuestro invitado especial en el día de hoy. Él es graduado de la Universidad EFIT, es fundador y director de World University, la primera y única plataforma del país que aplica analítica de datos e inteligencia artificial para que los estudiantes de educación superior consigan su empleo. Su startup lleva un año en el mercado y cuenta con más de 22.000 usuarios activos, cerca de 1.000 solo en Bucaramanga. Le damos la bienvenida a Sebastián Obregón y recordamos también que esta plataforma tiene más de 3.000 estudiantes que han conseguido empleo por medio de su plataforma. Muy buenas noches, Sebastián. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Excelente y feliz de poder tenerlo acá y desde luego poder contestarle también a todos nuestros televidentes estas inquietudes que tienen en materia económica, en materia de desempleo, cómo se ha visto y cómo están las cifras hasta el momento en el país y desde luego en Santander. Bueno, ha sido, según el último reporte del DANE, unas cifras preocupantes en lo que nos atañe especialmente a nosotros cuando hablamos de desempleo juvenil. Las cifras superan el 31%, es la tasa máxima histórica alcanzada desde el Santander en desempleo juvenil, lo cual pues obviamente genera incertidumbre tanto para entidades gubernamentales como para el sector privado.
¿Cuántos jóvenes han perdido su empleo por causa de la pandemia? Estamos hablando de más de 20.000 jóvenes, 20.000 personas que desafortunadamente por el COVID se han visto afectadas laboralmente. ¿En qué labores aproximadamente o en promedio qué labores estaban desempeñando aquellas personas o aquellos jóvenes que vieron que definitivamente fueron cancelados sus contratos? Mira, es claro que en Santander el sector comercio, el sector calzado son muy fuertes, son los principales jalonadores de la empleabilidad juvenil y han sido los más afectados a razón de la pandemia, por lo cual labores atadas a la industria y el comercio en estos sectores han sido los que más han destruido empleo en la región. ¿Esos indicadores cree usted que nos reflejan un ambiente de incertidumbre, que nos traducen preocupación en toda esa población juvenil? Sí, la incertidumbre es clara, que no sabemos a profundidad o certeza cuándo vamos a tener una reapertura total de cada uno de los sectores económicos, por lo cual pues, la invitación a cada uno de los jóvenes es buscar la manera de prepararse ante las nuevas necesidades del mercado laboral para que esa transición se haga mucho más rápida. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser en ese momento esa transición de lo que se está viviendo actualmente, de esta situación que tanto pues, preocupa a todos los jóvenes del Gran Santander? Mira, al inicio de la pandemia utilizamos una frase que se volvió muy común, fue reinventarse, pero para las empresas hubo algo claro, tenemos que digitalizar casi todo nuestro proceso de ventas, de atención al cliente, y eso hizo que se creara una demanda aún más importante sobre perfiles tecnológicos, sobre perfiles de marketing, de ventas, de servicio al cliente, por lo cual es importante que aprovechemos el momento para que los jóvenes empiecen a formarse allí y que esa transición sea aún mucho más rápida. Hablemos de porcentajes. ¿Cuántas personas estaban buscando empleo antes de la pandemia y a la fecha? Después de marzo y de todo este proceso que se generó, ¿cuántos están buscando empleo en este momento? Mira, según las cifras de nuestra plataforma, teníamos un crecimiento en la región superior al 15% mensual recurrente que veníamos creciendo de personas que buscaban empleo activamente. Al momento de que se anunció la cuarentena obligatoria y todo el proceso atado a la pandemia, esta cifra se disminuyó al 1% a razón de esa incertidumbre que se viene generando. Así es, y es que pocas ofertas laborales, los despidos masivos también han generado que se disminuya ese bienestar en las familias del Gran Santander y desde luego la economía se ve afectada. Acá en Sana Distancia tenemos dos casos que reflejan esta cruda realidad que actualmente vivimos. No ha sido el mejor año para Giovanni Durán, un joven cucuteño que hace unos meses recibió su título como administrador de empresas y se sintió afortunado por haber conseguido su primer empleo a principios de este año, sin saber lo que le esperaba con la expansión de la pandemia. Entonces empezó a haber un nerviosismo en el medio y los dueños empezaron a tomar medidas estrictas, como fue el recorte de personal. Desde ese momento se convirtió en uno de los 20.000 jóvenes que ha perdido su trabajo a causa de la emergencia, según estadísticas de una plataforma de búsqueda de empleo. Por esto, él volvió a la casa de sus padres en Chinacota, donde apoya las labores del hogar y se mantiene activo en las postulaciones. Que si es difícil encontrar trabajo en estos tiempos de pandemia, demasiado. Si ya era difícil antes de esta situación, pues se imaginarán ahora. Desde la casita bonita del norte de Santander pasamos a Barrancabermeja, conocida como la Bella Hija del Sol, un municipio santandereano que se caracteriza por su nivel de desarrollo. Allí vive Jennifer Piña, una ingeniera ambiental con experiencia en su área. Pese a esto, no ha podido conseguir empleo desde hace meses. Entre más títulos universitarios tenga, es más difícil acceder a un empleo. Si tú tienes la experiencia laboral, no la tienes en estudios y es difícil. Si tú tienes para hacer una cosa, no tienes para hacer la otra. Aunque ella no ha perdido las esperanzas de ser llamada para algún trabajo de los que se postuló, la situación, según ella, va mucho más allá del tema de la pandemia. Saco roto a la deriva porque si tú no tienes un padrino político, una palanca política, tú no vas a acceder a un empleo formal en Colombia. Es la triste realidad que se está viviendo. Lo cierto es que como ellos, cientos de profesionales, tecnólogos y técnicos en el oriente colombiano aplican diariamente a un promedio de 10 convocatorias a través de plataformas de empleo.
de los cuales un bajo porcentaje es llamado para continuar con el proceso. Estas son dos historias que reflejan la realidad que están viviendo los jóvenes en el Gran Santander. Pero ¿qué decir ante estas historias, Sebastián? Bueno, había un caso en específico que nombraba acerca de los diferentes limitantes en experiencia y formación que se vienen presentando en la conexión de la empleabilidad joven. Precisamente es algo de lo que nosotros buscamos eliminar, derrumbar ese paradigma y conectar a las personas y a las empresas desde las mismas habilidades blandas, en el que haya un match cultural con la persona y que permita un desarrollo conjunto de la mejor manera diferenciándonos o separándonos un poco de esos diferentes limitantes que se presentan hoy en día. El sector comercial y el sector de la reparación de vehículos como tal eran los que más jalonaban esas cifras de empleabilidad. Ahora con este panorama que tenemos de pandemia, de coronavirus, ¿qué está sucediendo con ellos? Bueno, ambos sectores pues, van a ir reactivándose de a poco. Lo más probable es que los primeros en reactivarse o los primeros a contratar de nuevo son las personas que en su momento pararon contrato, lo cual va a permitir que probablemente la tasa de cese disminuya, pero es claro que esto todavía va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo y que van a entrar otros actores, probablemente desde áreas o sectores tecnológicos o sectores atados a la digitalización, que van a empezar a demandar mayor mano de obra, especialmente joven. Desde luego, Sebastián, ¿y se han reducido las cifras o las publicaciones que se tienen ahora en cuanto a los aprendices del SENA, en cuanto a la necesidad de empleados, de personas, de mano de obra calificada? Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy en día. Los aprendices SENA son un factor fundamental dentro de las compañías y ahora con toda la incertidumbre que se genera desde la educación de la juventud, la tasa de deserción esperada puede ser mucho más alta, se espera que sea mucho más alta, por lo cual, pues, lastimosamente se van a generar algunos conflictos dentro de la educación que limiten esa misma conexión a cargos de valor agregado o mano de obra calificada. Así es algo bastante preocupante que estaremos analizando después de una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Sana Distancia. 8:46 de la noche, gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. Seguimos hablando del desempleo en el Gran Santander con nuestro invitado especial, Sebastián Obregón, quien es el director y fundador de Work University. Sebastián, seguimos hablando sobre estos datos, sobre la preocupación de que cada vez se disminuyen los anuncios de publicaciones y demás solicitando mano de obra calificada, solicitando aprendices SENA. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a estas personas que hoy están preocupadas en casa, a estos jóvenes que no saben qué hacer? La principal recomendación que puedo desde Work University, desde mi persona, ofrecerle a estas personas es aprovechar este momento para prepararse, para adquirir unas habilidades que están siendo demandadas por el mercado, buscar contenido abierto, gratuito, si no se cuentan con los recursos para acceder a otro tipo de contenido en los que nos permita ir mejorando poco a poco en esas habilidades, marketing digital, programación, ventas, atención al cliente y demás, que hagan que la conectividad con las empresas sea mucho más atractiva desde su perfil. Ventas, pero con ese enfoque de reinvención, ¿o hacia qué enfoque los podríamos llevar de pronto a esos jóvenes o a esas personas que nos ven en casa? Sí, atado 100% a la digitalización. Sabemos que todo este proceso hizo que para las empresas, sin importar su tamaño, se convirtiera en un reto la digitalización de todos sus procesos. Y pues, las ventas son un eje fundamental en ello, por lo cual una persona que tenga el conocimiento necesario para poder generar un valor agregado en la compañía va a jugar un papel extraordinario allí. Desde luego, y es que, Sebastián, hay muchas personas que vivían o viven del rebusque en el Gran Santander, pues para ellos la situación se complicó en medio de todo el aislamiento social que tuvieron que vivir, pero aún más, en este momento están intentando retomar a sus labores, pero las acciones de las administraciones no les ha permitido que lo hagan del todo. Las calles y el Parque de Florida Blanca han sido en los últimos años el lugar de trabajo de Elsa Niño, quien gracias al tinto, el pan y la agua de panela ha sacado adelante a los 5 miembros de su familia. Nos hemos visto muy afectados
porque hace 2 meses que yo no podía salir. Se vio muy afectada la bebé porque no tenía pañales, no tenía lechecita, no tenía cómo hacerle una sopita. Y ellos dependen mucho de mí, sobre todo ella. Con la voz entrecortada, reconoce que no atraviesan por el mejor momento gracias a la pandemia del COVID-19. Los servicios se me acumulan, las deudas, a veces no tenemos ni mercadito, ni leche. En estos momentos mi nieta carece de leche, carece de pañales, carece de muchas cosas y no me ha llegado el recurso para yo poderlos ayudar. En Cúcuta la situación no es muy diferente para quienes día a día salen a buscar el sustento de los suyos y a quienes se les suman las afectaciones que según ellos se han generado por la peatonalización de algunas calles del centro de la ciudad. Anteriormente mis ganancias eran entre 40 y 50 mil pesos. Yo pago arriendo, tengo una hija que estudia bachillerato, otro niño estudia primaria, mi otra hija mayor tiene una niña y ellos viven conmigo. Y sea como sea, 50 mil, 60 mil pesitos que uno se gana acá, eso es viable. Por su parte, la administración municipal adelanta un proceso de caracterización de los vendedores informales. Estamos haciendo un tema de demarcación del espacio de tal suerte que se les indique en qué lugar, en qué dimensiones pueden ubicarse y en dónde no. Insistimos que hay lugares donde por condiciones de espacio no pueden ubicarse porque solamente habría posibilidad del distanciamiento social, físico entre una y otra persona y el vendedor informal generaría un obstáculo de ese distanciamiento. Mientras estos procesos se adelantan en cada una de las ciudades, los vendedores ambulantes seguirán esperando a su clientela con el mismo cariño. Papi, porque los amo mucho, los quiero muchísimo. Ellos cuando ven que yo necesito algo, poquito, pero ellos cualquier granito de arena me ayudan, me colaboran y estoy realmente muy agradecida. Sobre todo los amiguitos del Canal Tro. Historias que nos conmueven, historias que llegan a nuestros corazones. Definitivamente son personas que han tenido que escoger entre seguir el aislamiento o morir de hambre, como muchas coloquialmente lo han manifestado. ¿Qué hacer con esta población? ¿De qué solución se le podría llegar a dar? Si bien es cierto, algunos de ellos no son jóvenes y si bien es cierto, nosotros en esta región y en todo Colombia como tal, no venimos de una cultura de ahorro y por el contrario, muchas personas dependen de eso, del día a día, del rebusque. Bueno, algunas de estas cifras nosotros venimos conversándolas precisamente con la gobernación, buscando la manera en que podamos generar un aporte no solo para la empleabilidad juvenil, sino para la empleabilidad de todo el departamento, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y seguramente, pues, o dentro de ese plan que se está tomando desde la gobernación y las conversaciones que estamos teniendo, va a haber un apoyo importante hacia el emprendimiento. El emprendimiento, como bien lo sabes, se sabe a nivel nacional, las pymes generan el 80% del empleo del país, por lo cual se confía plenamente en que ellos serán los jalonadores de una recuperación aún más rápida de la economía y por ende de la generación de empleos tanto en la región como en todas las diferentes ciudades del país. Sebastián, a esta hora, siendo las 8:52 minutos de la noche, nos pregunta Liliana Chía, nos dice: he visto varias publicaciones donde se ofertan cursos de aprender inglés y demás. ¿Es bueno aprovechar el tiempo en esto? Sí, claro. Creo que es el momento. Estamos la mayoría de personas están en casa con un tiempo disponible. Si es un recurso gratuito al cual se puede acceder tranquilamente, ¿por qué desaprovecharlo? Creo que suma puntos al momento de una conexión posterior con las empresas. Y ese aprender en los idiomas también va enfocado a toda esta nueva era, a todo eso que se está pidiendo ahorita, esos requerimientos que está presentando el mercado laboral. Sí, claro. A ver, es dentro del proceso de internacionalización que se vive desde la región como en el país, las miradas de empresas extranjeras hacia la población para aspectos de empleabilidad termina siendo relevante. Entonces, ¿por qué negarse la oportunidad de estar laborando
para una empresa extranjera donde las condiciones potencialmente sean mejor. Esa empleabilidad también se podría llegar a generar con teletrabajo, con una nueva modalidad que estaremos hablando después, al regreso de nuestra pausa comercial. Ya regresamos aquí en Sana Distancia. 8:55 minutos de la noche. Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. Sebastián, antes de ir a la pausa comercial hablábamos de eso, del teletrabajo. Si bien es cierto, a la fecha no conocemos en qué momento llega la vacuna, en qué momento podemos retornar a nuestra cotidianidad, a la normal. El teletrabajo como tal se viene fuerte. ¿Qué cree usted por cuánto tiempo podrían las personas llegar a aspirar a estar teletrabajando? Creo que todo el teletrabajo llegó para quedarse. Va a ser claro que no vamos a estar los 5 o los 7 días de la semana trabajando desde nuestra casa. Somos personas que conviven en una sociedad, que necesitamos la interacción con nosotros, pero que es probable, y lo veo muy claro, en el que no vamos a estar los 7 días o los 5 días de la semana desde un mismo lugar de trabajo como lo teníamos anteriormente. Probablemente empecemos a combinar 2 días en casa, 3 días en la oficina, o de manera inversa, a razón de las diferentes condiciones que van cambiando y que ya también las empresas se dieron cuenta que las personas terminan siendo hasta más eficientes en un lugar cómodo como su hogar. Y es que el teletrabajo nos ha hecho adaptarnos a una nueva cotidianidad, por eso seguimos siendo testigos de esos gratos momentos, como los primeros pasos de un bebé, las travesuras de los felinos, pero eso sí, conservando todas las medidas de bioseguridad. Además de hacer sus tareas, Edgar Andrés tiene muy claras las reglas para prevenir el COVID-19. Número 1. Mantener distancia social de 2 metros o más. Número 2. Usar un tapabocas. Número 3. Lavarse las manos con agua y jabón. Y la más importante, la número 4, quédate en casa. Juntos podemos combatir esta pandemia y ser los mejores. La familia Medina Peñalosa en Cúcuta celebra los primeros pasos de Khaled, su bebé, quien no para de sonreír con este logro. ¿Les ha pasado que quieren escapar de casa? A esta gatita llamada Mía también le pasa lo mismo. Ella intenta, logra subir y cae sin éxito en su escape. La presentadora de Oriente Noticias, Pilar Velázquez, disfruta de su tiempo en casa, sin olvidar los cuidados para prevenir contagios. Jornada laboral, por supuesto, en el Canal TRO, donde utilizo todas las medidas de autocuidado y autoprotección, por supuesto, para evitar la propagación del COVID-19, como es el lavado constante de manos y también el uso de tapabocas y careta. Es indispensable que apliquemos todas estas recomendaciones que, sumadas a guardar una sana distancia, son la mejor fórmula para ganarle la batalla a la pandemia. Gratos momentos que nos siguen, por supuesto, compartiendo todos los habitantes del Gran Santander. Sebastián, una breve conclusión sobre este tema, sobre el desempleo. ¿Hacia dónde mira todo? Bueno, creo que la incertidumbre, en cierta manera, está llegando al final. Sabemos que estamos prontos a una reactivación económica, a pesar de que los casos de COVID sigan incrementando a nivel nacional, pero es necesario, por el bien de todos, que la economía se vaya restableciendo poco a poco. Por lo cual, creo que hemos alcanzado el tope máximo del desempleo y lo que se viene de aquí para adelante va a ser un proceso de recuperación. Sebastián, gracias por acompañarnos en Sana Distancia. Desde luego, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Desde luego a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos los lunes, los miércoles y los viernes en nuestra cita a las 8:30 de la noche. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30 con un nuevo tema de Sana Distancia y no dejen de compartirnos todas estas experiencias que tienen ustedes en casa a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche!